Hola, hola mis niños, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de historia. Hoy, jueves 7 de mayo de 2020, nos toca abordar el tema de repúblicas italianas y el comercio. Pero bien, espero hayan contestado ya su Google Forms, es decir, el cuestionario de Google que les mandé, que tiene 5 preguntitas acerca del Renacimiento, que fue el tema que empezamos a ver la clase pasada y que seguiremos viendo en las clases consiguientes. Necesito que me manden una captura de pantalla. De cualquier modo, a mí a mi correo me llega los que lo hayan contestado para que yo sepa cuántas de esas respuestas las tuvieron correctas. ¿Sí? Espero ya lo hayan hecho y si no, pues al final del video lo puedan hacer. Ahora bien, como les dije, nuestro tema es repúblicas italianas y el comercio. Pero tenemos que regresarnos un poco en el tiempo para saber por qué surgen estas repúblicas italianas y este comercio. Y todo esto deviene de la peste negra o peste bubónica. No sé si ustedes recordarán que en las clases de español les leí un poema sobre esta época y que yo la relaciono mucho con la pandemia que estamos viviendo hoy día en nuestro país y en el mundo entero, el COVID-19. Pues en la Edad Media la gente no era muy higiénica, que digamos, y el espacio en el que vivían convivían muchísimas personas. Y al no ser higiénicos, esto provocaba enfermedades que provenían de animales como las ratas, como las pulgas, y que llegó a ser tan grave que afectó a las personas. Las personas eran tan descuidadas que en verdad lograron que esta enfermedad evolucionara tanto. Y bueno, un ejemplo tan solo de esto es, en alguna ocasión que fui a Francia, nos decían que, y ustedes si algún día tienen la oportunidad, o lean el libro del perfume o la película, nos habla de cómo olían las calles de Francia, y existen aún callecitas donde se puede percibir este olor. Es un olor tan espantoso porque y penetrante, ya que la gente, por ejemplo, desde sus ventanas o sus balcones, únicamente tiraban lo que desechaban, es decir, su excremento o su pipí, se iba por la ventana diciendo l'eau va, que en español quiere decir agua va. Y bueno, eso también pasa aquí en México. Si alguna vez han ido al Museo de Sor Juana, que está acá cerca de Mecameca, también. Entonces, todo esto devino a muchas enfermedades, y entre ellas la más fuerte, la peste, que acabó con gran parte de los italianos y además se expandió por toda Europa. Por eso también se considera una pandemia. Para ahondar un poco más en este tema, vamos al siguiente video. La peste negra. Entre las epidemias que sufrió la Europa medieval, ninguna fue tan catastrófica como la peste negra. Esta, llamada así por el color que adquiría el cuerpo del infectado, fue traída desde Oriente por las naves genovesas durante el siglo XIV, desatando el año 1348 la epidemia más devastadora que Europa haya conocido. La enfermedad se propagó con tanta rapidez y letalidad porque la población se encontraba cada vez peor alimentada debido a la crisis agrícola europea en la Alta Edad Media. Otra razón importante fue la ausencia de nociones básicas de higiene y profilaxis. El panorama europeo durante el siglo XIV era aterrador. Los campos de cultivo lucían desolados. Aldeas enteras desaparecieron en un lapso no mayor de un siglo, y aquellas que sobrevivieron a la epidemia vivían presas del miedo y de la miseria. La catástrofe demográfica fue espeluznante. Se calcula que la población total europea, que en el año 1300 era de 73 millones, descendió a 45 millones en el año 1400. Es decir, Europa perdió en un siglo más de un tercio de su población. Si bien hoy en día sabemos que la peste negra o bubónica se transmite a los humanos a través de las pulgas que viven en las ratas, la gente del medievo atribuía la epidemia a un castigo divino o a la proximidad del juicio final. También se culpaba a los judíos de propagar la enfermedad,
ya que supuestamente contaminaban los pozos de agua, por lo cual eran asesinados sin compasión. Bien, ahora ya que vimos un poco sobre la peste, nos podemos dar cuenta de todo lo que acabó con los países que acabó, como Alemania, con Inglaterra. Bueno, no acabó del todo, sino que gran parte de su población murió debido a esta enfermedad. Pero posteriormente viene un resurgimiento o renacimiento, que es volver a nacer. Y por eso en el siglo XIII regresa, de nuevo se tiene que reactivar la economía. La economía, lo mismo pasa ahorita, muchos de nosotros estamos desde nuestras casas, algunas personas se quedaron sin empleo y en determinado momento cuando las autoridades sanitarias levanten la contingencia, nosotros tendremos que volver a trabajar de manera normal y entonces se tiene que reactivar la economía del país y del mundo entero. Lo mismo pasó en esa época y al ser menos población y entonces la gente tiene la necesidad de comenzar con el comercio y empiezan a mandar cosas de un lugar a otro. Y bueno, Italia fue la principal influencia en todo esto. Sus estados como lo son Florencia, Venecia, Génova, Nápoles, fueron de las principales ciudades. En el caso de Florencia, pues no tiene puerto marítimo, pero por ahí entraban, ahí surge todo lo que es las ciencias y las artes, mientras que en los otros tres lugares que les mencioné, podemos nosotros encontrar mucho la parte del comercio porque tenían puertos marítimos. Entonces, es así como después de la peste, este lugar se recupera y viene se le llama así, repúblicas italianas, y lo mismo, el comercio empieza en esa época, ahora sí ya, y desde entonces conocemos el comercio, y hoy en día está presente. Bueno, vamos a ver un videito más. Este video vamos a ponerle mucha atención porque al final tiene unas preguntas que necesito que anoten, por favor. El resurgimiento de la vida urbana y del comercio. Europa se recuperó de la peste en el siglo XV, de modo que creció la población y aumentaron la producción agrícola y el comercio. Se construyeron palacios, catedrales y edificios públicos. Se fundaron los primeros bancos y se organizaron ferias mercantiles. Aumentó la producción de armas y de artículos de lujo. Sin embargo, las ciudades siguieron siendo lugares poco higiénicos para la mayor parte de la población. Se fundaron las primeras universidades y se patrocinaron a grandes artistas e inventores, quienes impulsaron la inquietud por el conocimiento, los inventos, la moda y el arte. Las repúblicas italianas y el florecimiento del comercio de Europa con Oriente. Desde las cruzadas, el comercio con Oriente fue muy importante para el desarrollo de la economía europea. Desde Alejandría y Constantinopla llegaban cargados de valiosas mercancías barcos a las ciudades italianas de Génova y Venecia. Cada día arribaban a ellas. Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad bancaria. Roma tenía gran influencia en los aspectos político y religiosos. Gracias a esta combinación de factores, que eran riqueza, importancia política y tradición cultural, algunas ciudades italianas se constituyeron como repúblicas independientes, o sea, ciudades-estado. Entre los siglos XIV y XV, gobernadas por representantes de comerciantes y nobles adinerados. Sin embargo, sostenían frecuentes enfrentamientos entre sí y con otros principados italianos, lo que impidió que llegaran a formar una monarquía como Francia, España o Inglaterra.
Bien, ya pudimos ver aquí en este video el resurgimiento de la vida urbana en Italia y en varios países de Europa. Ahora bien, van a escribir ustedes qué fue la peste, por qué ocurrió y por qué ocurrió el Renacimiento, ¿sí? Para eso van a apoyarse en su libro de texto en las páginas 114 a la 117 y voy a anexar 2 páginas de la guía laboratorio aquí al grupo de WhatsApp para que las puedan responder ustedes, ¿sí? Esas serían nuestras actividades del día de hoy. Que tengan un maravilloso jueves y cuídense mucho. Que estén bien. Hasta luego.